You could cheer him up when he's having one of his bad days. And on those bad days, you can ask him what you could do to help. Standing together, even when it's hard. But also knowing that sometimes people need more support than one person can give. That's love, darling. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast donde estamos hablando de Frankenstein, esta película de Guillermo del Toro que se acaba de estrenar en cines selectos y que llega a Netflix este 7 de noviembre. Y en la primera parte les hablamos un poquito de Mary Shelley, un poquito de la producción y un poquito de por qué creemos que tienen que ver esta película. Y ahorita en esta segunda parte ya vamos a hablar de la cinta 100% con spoilers. Así que si no quieren escuchar spoilers de una película basada en un libro de hace 200 años, vayan a ver la película Netflix y luego regresen aquí a este podcast para oír nuestra opinión sobre ella. Creo que al final del día no hay más spoilers. O sea, si leyeron el libro, si saben de lo que se trata, la verdad es que no les va a afectar mucho este análisis. Al final del día es lo que es. Ya estábamos diciendo que es una adaptación muy fiel del sentimiento del libro. Así que en esta ocasión yo creo que el spoiler no pasa nada. Pero... Si no leyeron el libro, la verdad es que yo creo que la mayoría ya sabe que trata de, o sea, de un científico que juntó partes de cuerpos y reanimó a una criatura, ¿no? O sea, es el gran meme de It's Alive, ¿no? Exacto. Así que creo que en esta ocasión no es tan malo que escuchen el podcast sin ver la película, pero como siempre, pues ya saben, si quieren llegar en ceros a la película y disfrutarla, pues vayan a verla y luego regresen a esta segunda parte del podcast. Pero bueno, la verdad es que como decimos, ya ahora sí con spoilers, hablando con spoilers, a mí no me gusta cuando dividen las películas en varias partes, sobre todo cuando dividen las películas en perspectivas. Sinceramente a mí para mí es un 50-50. Y la verdad es que cuando empezó la cinta hablando primero, ahorita no me acuerdo si está dividida en partes o solo en perspectivas, pero bueno, empieza la película desde la perspectiva de Víctor Frankenstein, y cuando llega la criatura, bueno, porque todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista de Víctor Frankenstein contándole a un capitán, al capitán Anderson, que está interpretado por Lars Mikkelsen. Le está contando básicamente quién es esta criatura que lo está persiguiendo en la Antártica, en el Ártico Norte, y por qué él cree que merece morir. Entonces, Víctor empieza a contar literalmente la historia de su infancia, de su adolescencia, de cuando se convierte en científico y de cuando crea a la criatura. Eventualmente la criatura llega a este barco y empieza a contar ahora su historia, porque le dice al capitán, ok, ya escuchaste la versión de este cuate, ahora vas a tener que escuchar mi versión. Y la película básicamente está dividida en esas dos partes, lo cual a mí me pareció muy interesante, porque al final del día es así como está estructurado todo, ¿no? O sea, al final del día estamos desde el punto de vista del capitán, que no sabe absolutamente nada de estas dos personas y que literalmente va a tener dos puntos de vista muy diferentes acerca de una situación. Y el capitán, es decir, nosotros como espectadores, tenemos que decidir cuál es la verdad, o al menos cuál es nuestra verdad, porque la verdad para estos dos personajes definitivamente es muy compleja. Y la primera parte a mí me gustó. Definitivamente hay muchas críticas hacia Oscar Isaac. A mucha gente no le gustó su actuación, pero a mí se me hizo buena. O sea, no voy a decir que se va a ganar un Oscar o algo así, pero creo que interpreta muy bien a un niño que creció básicamente anhelando o extrañando el amor de su madre, que era literalmente lo que le daba ganas de vivir, y la muerte de esa madre es lo que lo lleva a hacer experimentos sin ética, literalmente, porque a la
todo lo que hace es nada ético, por decirlo poco. Y cómo toda esta vida sin ética se refleja gracias a los traumas que le causa a su padre, ¿no? Porque su padre básicamente lo cría sin amor, lo cría de una forma en que también le da celos la atención que obtiene su hermano de su padre y él no. Y Víctor crece con esta necesidad de vencer a la muerte, porque él sabe que su padre falló al salvar a su madre y para él siente que su padre dejó a morir a su madre. Entonces él no quiere que pase eso, él quiere detener a la muerte. Y con todo este ego y toda esta necesidad de no ir a terapia y mejor ponerte a destruir la muerte, es como Víctor va por el mundo, ¿no? Y creo que toda esta primera parte a mí me parece bien contada, me parece que se pasa rápido, me parece que es bastante interesante y que al final del día nos cuenta una historia que ya sabemos, ¿no? Y que como toda la película ya sabemos, que es básicamente cómo se pasan los traumas de padre a hijo y cómo los hijos, ahora sí que los daddy issues que mencionaban hace ratito, son los que causan todo este tipo de metas que no son, o sea, no sé si productivas, tal vez sí, pero tal vez no es la manera más sana de llevarlas a cabo. Pero bueno, Ana, ¿tú qué pensaste de esta primera parte, de este Víctor y su manera de llevar a cabo sus experimentos científicos? Fíjate que esa es una parte de la adaptación que a mí me gustó mucho, los añadidos que le dio Guillermo del Toro, porque me parece que humaniza, ¿no? O de cierto modo le da una cierta explicación al actuar de Víctor Frankenstein. ¿A qué me refiero? En la novela, Víctor Frankenstein está contando su historia y él dice literalmente, no hay nadie que haya tenido una infancia más feliz que la mía. Él menciona en la novela que su familia era muy amorosa, que su papá lo amaba muchísimo, que tuvo la infancia más feliz y más amada del mundo. Entonces, cuando llega a la parte en la que hace esta creación, es por mera vanidad. No lo hace por daddy issues, no lo hace porque extrañe a su mamá, no lo hace, no, es por pura vanidad, lo cual a mi parecer es todavía más monstruoso, ¿no? O sea, de menos el Víctor de la película tenía motivos para haberse vuelto el villano que fue, ¿no? Entonces creo que este añadido, este ligero cambio que hizo Guillermo del Toro, me gusta bastante porque sí le da como este toque de humanización, ¿no? A Víctor Frankenstein, que sigue siendo el villano, sigue siendo el verdadero monstruo, por supuesto, pero le da ese, pues sí, ¿no? Ese toque humano, ¿no? Ese toque del entender, ¿no? Como su origin story de villano, ¿no? Entonces, me gusta bastante, además de que estéticamente, ¿no? Visualmente es bellísimo, ¿no? Cuando estamos viendo el entierro de su madre, me parece una cosa bellísima, ¿no? O sea, es de esos estilos que puedes imprimir y poner como un cuadro en tu casa, ¿no? Me parece bellísimo. Entonces, me gusta mucho y me gusta mucho cómo está estructurada también la película porque, pues creo que también va muy de la mano con cómo está estructurada la novela. De hecho, en la novela, las primeras páginas de la novela son cartas que escribe el capitán del barco a su hermana, contándole lo que sucede en el barco, que de repente llega este extraño, que lo está persiguiendo alguien, ¿no? O sea, así es como comienza la novela, con las cartas de este capitán. Entonces entendemos que la historia que estamos leyendo es lo que el capitán le está relatando a su hermana mediante estas cartas. Me gusta entonces como también la figura del capitán en la película, ¿no? Como este espectador, como esta tercera parte que está viendo ambos lados de la moneda y que, vaya, es como un proxy del espectador. Sí, efectivamente. Y creo que como dices, bueno, por cierto, sí, esa escena del funeral de la mamá y por ende también
el funeral del padre, sí, efectivamente me parecen bellísimos. O sea, esta idea de estas estructuras de piedra que como encierran el cuerpo y con el rojo de alrededor, ay, no sé, y me encanta como efectivamente los contrastes, ¿no? De cómo Víctor, cuando es niño, cómo reacciona ante la muerte de su madre, cómo llora, cómo sufre, cómo siente, y el contraste con la muerte de su padre, que literalmente se ve que no le importa para nada, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy interesante. Y bueno, también en esta parte tenemos la introducción muy interesante de Christoph Waltz, que interpreta a Heinrich Harlander, que creo que, ay, no sé, ahí sí tal vez voy a decir una opinión controversial, pero híjole, ya no quiero ver a Christopher Waltz. Como que ya lo tengo muy encasillado en un cierto tipo de papel y ya no lo puedo sacar de ahí, la verdad, ya me sobra un poquito en las películas que lo he visto. Lo siento mucho, esa es mi opinión controversial. Pero bueno, no me afecta mucho en esta película, lo hizo bien, salió el tiempo que tenía que salir. Pero creo que hay otra cosa que me molesta de Víctor, porque en general como una persona, creo que es una persona horrible, definitivamente, es un hombre horrible, definitivamente. Y como aquí creo que a mí lo que me llama la atención es la introducción efectivamente de Lady Elizabeth Harlander, que básicamente llega como la prometida del hermano de Víctor, William, y, y cómo también Guillermo del Toro toca este tipo de tropo muy común, ¿no? De que es el hombre que está obsesionado con su trabajo, que no puede ver más allá de ello, pero que llega un objeto de deseo que siente que quiere poseer a pesar de que es propiedad de otro hombre, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Porque es la época y etc. Y ya saben, gente horrible, patriarcado, etc, etc. Pero bueno, y como efectivamente creo que el personaje de Mia Goth, esta Elizabeth, me gusta mucho que no es ingenua, me gusta mucho que sí sabe jugar con las reglas básicamente de la sociedad, de sabe cuál es su parte en este tipo de sociedad y al mismo tiempo sí siente una curiosidad intelectual por Víctor, ¿no? Pero su curiosidad intelectual va o llega hasta la ética que le permite a ella moverse. O sea, creo que se presenta como una antítesis de Víctor. Elizabeth es completamente lo contrario, a pesar de que gozan del mismo tipo de curiosidad sobre la vida. O no sé cómo tú ves este personaje, Jimena. A mí siento que me hubiera gustado saber un poquito más de ella, porque yo tengo la idea que a pesar de ser la prometida del hermano, no siento que eso sea algo que haya sido parte de sus decisiones. O sea, yo siento que en todo momento ella es prometida del hermano porque se hicieron arreglos entre los hombres de la época. El tío la dio en matrimonio o la ofreció en matrimonio al hermano, al medio hermano de Frankenstein, de Víctor, y ¿cómo se dice? Igual con la idea de tener una alianza ahí con el hermano para después poder conseguir el trabajo de Víctor, ¿no? O sea, como que fue un matrimonio estratégico para el tío, para el medio hermano de Víctor, siento que fue, pues, mira, me gustó la chava. Entonces siento que en todo momento nunca fue decisión de ella y creo que eso hace que tenga mucho sentido su personaje y cómo ves cómo ves la vida a través de sus ojos, cómo ves cómo toma ella sus decisiones, cómo analiza todas las ocasiones en las que se topa tanto con Víctor como con el tío, como con la criatura. Entonces, se me hizo un personaje bonito, se me hizo un personaje interesante, se me hizo un personaje fuerte, inteligente, que pues al final de cuentas es víctima de su época, o sea,
sujeta a las leyes de la sociedad de su época, pero que dentro de esta trata de explorar los límites sin romperlos para pues seguir siendo parte de la sociedad, pero a su manera. Exacto. Y creo que también a mí me gusta mucho la fascinación de este personaje por los insectos. O sea, siento que justamente es como algo que es como muy contrario a lo femenino. O sea, porque obviamente sabemos que a las mujeres les asustan los bichos y la sangre y se desmayan y cosas así. Entonces, obviamente hacerlo como más evidente que efectivamente su fascinación es por las criaturas menos comprendidas, más que la gente teme sin realmente una justificación, por decirlo de alguna forma, y que a la vez también son de las criaturas más delicadas. Me parece muy, muy padre, un añadido muy padre y muy bonito al personaje. O sea, creo que al final del día, si algo le tenemos que dar a Guillermo del Toro en esta película, para mí, es que tiene una muy buena construcción de personajes. O sea, es como muy obvio la construcción de personajes. Como digo, la película puede parecer muy obvia, pero hacer una película obvia también es difícil, ¿eh? O sea, no es fácil darle esta estructura a los personajes, porque si fuera fácil lo harían todas las películas y todas las películas serían películas decentes. Y este no es el caso. Entonces me parece muy, muy bonito cómo van construyendo y cómo vamos conociendo a los personajes. Sí, efectivamente, como dice Jimena, estaría más padre saber un poquito más de todos ellos. Pero bueno, o sea, Pero creo que lo que sabemos está bien. ¿no? O sea, porque mencionaba, digo, platicando con Héctor, me decía, es que él no sintió química entre esta chica y el prometido. Le digo, pues es que no creo que haya habido química y creo que se demuestra en la pantalla que pues no necesariamente fue algo, o sea, te digo, no es, no creo que haya sido un matrimonio, que haya sido idea de ella y que haya habido un cortejo y un enamoramiento. O sea, yo siento que fue pues un arreglo entre caballeros y se refleja. Completamente de acuerdo, porque incluso, o sea, llega un punto en la película, o sea, ella sí está coqueteando con Víctor, por al menos la mitad de esa parte, vamos a decir un cuarto de película. Y llega un punto donde ella decide detener eso. O sea, es como, sí podría irme con Víctor, o sea, sí podría incluso abandonar a William e irme con este cuate, pero no lo voy a hacer porque ya decidí que mi vida es con William, ya decidí que mi vida va a ser como me la plantearon, a pesar de que no haya elegido ese tipo de vida, ¿no? O sea, como que ella misma rechaza la tentación de, vamos a decir, de tomar una decisión por su gusto propio, porque también puede ver que Víctor no es la mejor persona también, como para crear una vida, ¿no? Entonces, Yo siento que fue mera curiosidad, nada más. exacto. No creo que haya sido, ay, mira, me interesa de otra forma, ¿no? Sí, fue tentación, como quien dice. Pero bueno, al final, como dices, o sea, es como ya tenían este plan, ya me dieron ya tengo mi camino planeado, voy a seguirlo, porque no hacerlo va a traer consecuencias que pues la verdad no vale la pena enfrentar. Entonces sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. William y ella no tenían que tener química porque no es química, o sea, es un matrimonio arreglado al final del día. Pero bueno, Ana, no sé si tú tengas algo que decir sobre este personaje. Pues además a mí me parece que ella toma esta decisión, sí, claro, en parte porque pues ya era el camino que tenían trazado para ella, pero además porque ella se da cuenta de realmente quién es Víctor, ¿no? O sea, ella entiende el monstruo que es él desde el momento en el que conoce a la criatura y ve que lo tiene amarrado, que lo tiene encadenado, que lo trata con desdén, que lo trata mal. Y es ahí en donde ella pues se desencanta totalmente, ¿no? O sea, si bien sentía quizás nada más una curiosidad o una cierta fascinación por el personaje de Víctor, ¿no? Porque era un hombre enigmático, porque era un hombre enloquecido por la ciencia, etcétera.
O sea, a lo mejor ahí había más química con ella, pero ella se da cuenta, ¿no? De la clase de persona que es y es cuando toma su decisión y dice, no, no, definitivamente no vale la pena este hombre, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, porque digo, efectivamente si ya vamos a la creación de la criatura, bueno, hay todo un asunto ahí también de poder, de cómo este personaje de Christopher Waltz, este Henry Carlander, que por cierto, en el chat ya me dijeron que mi opinión controversial no es tan controversial. También Héctor dice que también no lo quiere ver y Sofía dice que sí lo tolera, pero que sí ya deje de salir un rato en películas. Así que bueno, al parecer mi opinión controversial no es tan controversial. Pero bueno, ese personaje, pues al final del día sabíamos desde un inicio que tenía motivos ocultos. Y pues sí, efectivamente resulta que él quería que Víctor le diera vida a la criatura porque quiere ver una forma de vivir, no para siempre, pero vivir más tiempo, porque si no mal recuerdo tiene sífilis o algo así. Pero bueno, ahí sí se me hizo me dio risa, porque al final del día digo, no es culpa de la película, es culpa del personaje, porque al final del día es como que, o sea, Víctor está viendo si revive literalmente una amalgama de partes y piel que él cosió, o sea, quiere ver si eso le puede dar vida. No es, o sea, Víctor nunca planteó la idea de pasar la conciencia de un cuerpo a otro, o sea, así de Harlander, no manches, o sea, ponte claro, amigo, ese no era el punto del experimento de Víctor, pero bueno. Y que a lo mejor estaba bien para una segunda fase, ¿no? O sea, bueno, Exacto. a ver como segunda fase cómo se puede hacer, pero ¿cómo pruebas algo así? O Sí, o sea, sea, ¿cómo quieres ya hacerlo en ese momento? O sea, ni ándale, siquiera estaba en la hipótesis, ¿no? ándale, exacto. O sea, primero vamos a ver si funciona. De hecho, también se me hace bien curioso que hayan empezado directamente con humanos, que no hayan empezado, primero, digo, obviamente no lo quería ver, ¿verdad? Pero que no hayan empezado con animales, que no hayan empezado con otro tipo de especímenes un poco más pequeños y luego ya ir gradualmente pasando a los humanos. Y luego, ¿cómo comprueba si se trasladó la conciencia o no? O sea, no me imagino cómo puedes hacer ese experimento, pero vamos a decir que, ok, o sea, si estás trabajando en ciencia, primero haces las pruebas y luego ya, o sea, si tú te quieres trasladar tu conciencia, pues eso déjalo como que para el experimento de la última fase, no para el primero cambiando todo el plan que tenían. Y la otra, ay, ¿qué esperaba Víctor realmente? O sea, ¿qué creía que le iba a pedir el otro señor? O sea, si no era vida eterna, era que capitalizar el experimento. O sea, no sé por qué se sorprende, la verdad. Hasta se ve un Sí. poco ingenuo, ¿eh? Sí, sí, mira, el asunto de que por qué no practicó con animales y luego con personas fue por ego, fue por ego. O sea, ya no puedo revivir una persona, whatever. Directo, no necesito empezar con animales. Digo, qué bueno, Exacto. pero, Sí, y pero digo, me gustó mucho que Guillermo lo hiciera súper crudo, o sea, que sí literalmente viéramos cómo juntan los cuerpos de las batallas, cómo Víctor literalmente nada más los ve, pues no como humanos, sino literalmente como, esta pierna me sirve, llévenselo este brazo, este está bien, no, si no tiene cabeza no me sirve. Entonces, o sea, me gustó mucho cómo vimos eso crudo, como luego vimos cómo armaba a la criatura de forma tan visceral también, eso estuvo muy bien. Creo que justamente le da, enfatiza ese punto científico de Víctor sobre la criatura y como sobre quiere crear algo y está tan enfocado que efectivamente está perdiendo la humanidad y la empatía que lleva a hacer eso, ¿no? De que literalmente está usando cuerpos de otras personas para crear a su criatura, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no sé qué esperaba este cuate, pero así no funciona la ciencia, ni siquiera en la fantasía. Así que no, sí, ahí sí lo siento mucho, pero bueno, se muere por inútil y pues creamos a la criatura, ¿no? Que aquí, por ejemplo, creo que toda la introducción que llevamos hasta este momento me parece muy bien, me pareció muy interesante, cómo está planteada, ya dijimos que está muy bella estilísticamente también.
Pero definitivamente aquí es donde empieza el corazón. Y pues es que el corazón de Frankenstein como película es la criatura. Es cómo la criatura ve el mundo, cómo lo aprecia y cómo es traído a la vida. Y creo que todas esas escenas donde Víctor empieza a interactuar con la criatura, cómo primero se ve fascinado, luego cómo se empieza a frustrar, luego cómo literalmente lo deja en un calabozo frío, húmedo, sin nada más que encadenado a una criatura que no entiende absolutamente nada, cómo se queda cada vez más frustrado porque la criatura no puede decir más que la palabra Víctor. Ah, la friega, cómo duele, la verdad. Yo lo decía en mi reseña inicial de de la película de Maldita sea los hombres que quieren engendrar, pero que no quieren paternar. Porque, digo, eventualmente lo sabemos, pero literalmente lo único que necesitaba la criatura era paciencia, amor, y literalmente con eso iba a desarrollarse. O sea, es que aquí creo que también entra esto que hablábamos del nivel científico de Víctor. O sea, sí, su nivel científico de cómo revivir o cómo traer vida a un cuerpo, reanimarlo, sí, ok, 10 de 10, ¿no? Pero como que Víctor nunca se puso a pensar lo que implicaba para la mente, para el cerebro, y vamos a decirlo de una forma más religiosa, para el alma, ¿no? Pero bueno, si no lo queremos ver de forma religiosa, simplemente el cerebro, o sea, ves que es una criatura que no está procesando palabras complejas, que no tiene recuerdos, que no tiene un lenguaje. ¿Por qué lo quieres tratar como un adulto? ¿Por qué no lo estás tratando como un niño? O sea, y creo que de ahí es cuando empieza a doler un poco esto, ¿no? Ay, bueno, y pues Ana, no sé cómo tú empezaste a ver el nacimiento de la criatura y todo lo que implicaba después de ello. Pues es que justo ahí es en donde radica, ¿no? Estos daddy issues que vemos a lo largo de toda la película. Y es justo lo que decías, ¿no? O sea, estos hombres que quieren engendrar, pero no quieren paternar, ¿no? O sea, es al final la historia de un padre abandónico que pues quiso tener un hijo, ¿no? Nada más porque sí. Y ya que estaba afuera, fue como de, bueno, bye, ¿no? O sea, entonces, pues al final es toda una metáfora de esto mismo. Y si lo piensas con la historia de origen de Víctor, de la película, ¿no? De este padre que lo trataba también de esta manera, que igual le hablaba como si fuera un adulto y que lo trataba mal si no reaccionaba como un adulto, pues él está replicando este mismo ciclo, ¿no? O sea, son estos ciclos de violencia intergeneracionales que se van repitiendo y vaya, pues creo que de eso va al final, ¿no? También la novela de eso va, de un hombre que simplemente por vanidad quiso engendrar vida y después pues la abandona, ¿no? Y después lo resiente por lo que se convierte esta criatura al no haber tenido esta figura paterna, al no haber tenido a alguien que se preocupara por él, que lo cuidara, que lo paternara, que lo tratara con ternura y con el mínimo de decencia, ¿no? Entonces, me gusta eso, creo que al final, o sea, yo hace un rato mencionaba, ¿no? De este cambio que hizo en el personaje de Víctor, pero para mí funciona porque al final la esencia de la historia está ahí. Entonces, híjole, sí es algo que ha dado lugar obviamente a muchísimos análisis y como mencionaba también en un principio, tiene muchísimas lecturas, pero creo que justo el corazón de la historia está ahí. Sí, completamente de acuerdo. Y sobre todo porque incluso, o sea, me gusta muchísimo este momento que añade a la trama, porque bueno, llega esta, Elizabeth. Llega esta Elizabeth, lo trata a la criatura como, pues como una persona, como que ve que tiene esta sensibilidad, donde le regala una hoja, que es literalmente lo más preciado que tiene la criatura. Sabe que lo que está haciendo Víctor está mal, sabe que la criatura sí tiene un tipo de inteligencia emocional y que Víctor no lo está viendo. Pasan cosas, etc, etc. Pero
aquí lo importante y a lo que quiero llegar es que efectivamente Elizabeth sí marca a la criatura tanto que aprende su segunda palabra, ¿no? Porque hay un momento bien bonito al final de la película donde la criatura le dice a Víctor algo así como, rechazaste mi primera palabra cuando tu nombre significaba el todo para mí. Digo, lo estoy súper parafraseando, pero, o sea, cuando la palabra Víctor era todo, era frío, calor, miedo, soledad, amor, felicidad, esa palabra era el todo. Y en ese momento rechazaste que yo utilizara esa palabra, ¿no? Y la criatura aprende una segunda palabra, que es Elizabeth, que ahora significa otras cosas. Ahora ya tiene una dualidad. Tiene Víctor para ciertas cosas, tiene Elizabeth para otras, ¿no? Y, y lo que más duele o lo más triste, creo, es el momento donde Víctor, pues sí, decide deshacerse de la criatura, ¿no? Decide deshacerse del laboratorio, decide deshacerse de todo, de su investigación, etc. Y le dice a la criatura, le dice, di otra palabra y te perdono la vida. Y la criatura está diciendo, Víctor, Víctor, Víctor. Y cuando él ya se da la media vuelta para irse, cuando Víctor se da la media vuelta, la criatura ve y le dice, Elizabeth. Y Víctor, en este sentimiento de hombre macho horrible, dice, no, pues o sea, esa palabra no me gusta. Porque ahora ya no te veo como una creación, ahora te voy a ver como una competencia por el amor de Elizabeth. Y es como la forma más patriarcal y horrible y traumática de pensar eso acerca de tu creación, ¿no? En este caso de tu hijo. Y ay, Dios mío, cuánto me dolió ese momento. O sea, creo que fue bien triste porque, como bien dices, Ana, al final del día, esta película es el trauma. Es como el trauma se pasa de hijo a padre. Y cuando el hijo se convierte en padre, ese trauma se le vuelve a pasar al hijo. Como los ciclos de violencia se repiten una y otra vez hasta que alguien decide cortarlos. Pero si ese alguien no decide cortarlos, si sigue replicándolo, sigue, sobre todo en esta dinámica en específica de padres e hijos, que están aparte rodeados del patriarcado y de lo que tiene que ser, y de cómo la violencia es justificada en ciertas instancias, por ejemplo, en el momento que tu hijo se convierte en una competencia por el amor o por la posesión de una mujer en este caso, porque no dice el amor, es la posesión de una mujer. En ese momento se cortan todos los lazos y ahora ya es competencia y ya se vale todo, incluso matarlo, ¿no? Ay, no sé, creo que todo eso lo hizo muy bien Guillermo del Toro. Y digo, sé que estoy hablando como muy cronológicamente de la película, o al menos así las he encaminado un poco en el podcast, pero creo que a partir de aquí es eso, o sea, es como Víctor le falló a la criatura al no romper el ciclo de violencia, ¿no? Y pues eso creo que es lo que más duele de todo lo que vemos de la cinta. Pero bueno, Jimena, no sé si quieras ya empezar a hablar un poco del punto de vista de la criatura sobre cómo descubre el mundo o un poco de lo que acabo de decir. Pues quiero un poquito de cada cosa. Porque, por ejemplo, de lo de Víctor, yo creo, y que creo que la misma película y el mismo personaje en algún momento lo dice, ¿no? O sea, estaba tan entusiasmado con su meta de dar vida a una criatura, a un humano, con su experimento, que nunca pensó que iba a hacer con él. O sea, nunca se le ocurrió, bueno, y una vez que lo anime, ¿qué? O sea, lo voy a introducir en la sociedad, cómo va a estar su cerebro, cómo va a estar su lenguaje, cómo van a estar sus sensaciones, o sea, qué tanto va a recordar de su vida pasada. O sea, nunca en ningún momento pensó en nada de eso. No sé si porque esperaba fracasar o porque realmente su meta y lo único que quería era así como el aplauso de miren, ya lo reviví, yo tenía razón, mi ego ya ha quedado aquí todo apapachado y listo. O sea, pero nunca pensó más allá, ¿no? Y ya que se enfrenta ahora es responsable de un ser que no esperaba tener que hacer algo más allá de revivirlo,
es donde entra todo el conflicto, ¿no? Y luego, como dicen, luego sale todavía peor en cuanto, lo ve como una competencia, lo ve como un infante al que no quería paternar, lo ve como todo lo que no esperaba, básicamente. Entonces, y entonces lo mejor que se le ocurre es destruirlo, en vez de buscar opciones, en vez de buscarle, no sé, asesorarse, buscar otros estudios, buscar algún otro partner que le pudiera apoyar científicamente para ver un poquito más de la psicología o la teología o la filosofía de lo que acababa de hacer. Lo único que se le ocurrió fue, bueno, ahora lo vamos a destruir. O sea, ¿sabes qué? Ya lo prendí, ahora lo quiero apagar. Lo cual, pues es muy triste, ¿no? O sea, porque como sabemos, la creación a la que le dio vida, pues es un ser pensante, y un ser con emociones y con sentimientos que apenas está descubriendo el mundo, todavía no conoce muy bien la extensión del mundo, la extensión de sus sentimientos, la extensión de sus emociones, pero está listo para aprender. Y me gusta mucho cuando pasa a la parte del punto de vista de la criatura, y que uno de sus primeros encuentros es con este señor, tenía el nombre aquí a la mano y se me cerró. Es David Bradley como hombre ciego, no tiene nombre. Sí, él exactamente, también conocido como Finch, también conocido en Harry Potter, también Ujú. conocido como Freyr, Game of en Thrones. Game of Thrones, también conocido como Cetraquian en The Strain. O sea, también ha salido en muchas series y películas. Etc, etc, etc. Ha sido un Doctor Who, o sea, no, o sea, el señor tiene toda su trayectoria, ¿no? Pero aquí hace un personaje muy lindo. Es un señor que ya no puede ver y entonces no tiene forma de asustarse con la criatura y evalúa directamente su corazón, sus acciones. Básicamente es el que llega a paternarlo, es el que llega a enseñarle, a educarlo, y es la figura paterna que la criatura hubiera querido tener antes, ¿no? Pero que afortunadamente llega para él y le enseñó tanto, con él creció mucho, aprendió muchas cosas, aprendió lenguaje, aprendió a interpretar sus sentimientos, aprendió a conectar ideas, aprendió a conectar con personas. Entonces, se me hace que yo creo que toda la parte aunque fue muy cortita por tragedias, aunque fue muy cortita, fue muy bonita. Yo creo que para mí fue la mejor, sección de la película. Sí, aparte, o sea, creo que inicia muy bíblico, que también Guillermo del Toro tiende a hacer eso. O sea, en la criatura entra al paraíso, comparte una fruta con un animal, que es ahora sí que un venado, que es pues la imagen de la inocencia, y se encuentra su primer momento de violencia, ¿no? Que se mata al venado porque YOLO. Bueno, no, Vamos a darle que estos cazadores sí se comían al venado y que sí utilizaban la piel, ¿no? No era recreativo. Pero bueno, se encuentra con su primer momento de violencia, ¿no? Y como dices, al final del día, el ver la vida de este señor y de su familia le enseña lo mejor de la humanidad definitivamente, pero también lo peor, que es cuando llega el fin de la vida de este señor a manos de los lobos. Que los lobos creo que también me parece interesante porque no, o sea, los lobos no son malos. O sea, no podemos decir que los lobos tenían una intención malvada al atacar al señor, al matar, ¿no? O sea, literalmente los lobos están buscando comida para sobrevivir. Entonces me Y que parece muy la misma interesante. reflexión, ¿no? ¿Cómo, perdón? Él hace esa misma reflexión. O sea, Ujú. él mismo dice, o sea, ellos no lo hicieron con mala intención y no son malos. O sea, ellos solo están buscando alimentarse. Exactamente. Y creo que ahí es justamente donde la criatura aprende esta división moral, ¿no? Entre ser una persona malvada con intención y que suceda algo malo sin la intención. O sea, que todo el mundo ahora sí que tiene
vamos a decir, necesidades y que sí pueden verse mal para otras personas, pero bueno, al final del día los lobos no lo hacen con esa intención, ¿no? Y de ahí lleva su necesidad de no estar solo, de que quiere a una compañera en este caso. Bueno, creo que al inicio nunca se define el género, nada más dice que quiere a alguien con quien estar. Y bueno, y va a buscar a su creador, ¿no? Para que efectivamente le dé a alguien. Que también tenemos esa escena que es muy bonita, ¿no? De donde se da cuenta de que él no nació, que él fue creado. Un poquito ahí también hay que forzar un poquito ahí a la mente porque así como que el salto psicológico de decir no nací, me crearon a base de 3 líneas y una fotografía. Está bien. Pero sí. Es que habían dibujitos. A mí- o sea, yo por ejemplo, yo me hubiera ido con la idea de que era una persona y me revivieron, no que me crearon con partes de muchas personas, pero bueno. Sí, a lo mejor como conoció el túnel ese en el que escapó, y dentro de ese túnel se encontró demasiadas cosas. A lo mejor ya Ajá. una idea de cómo pudo haber sido la situación. Exacto, sí, sí, sí. Y creo que en algún punto dice que como que tiene muchos recuerdos o algo así, ¿no? Lo cual nunca se vuelve a tocar dentro de la película, pero me parece también una idea interesante, o sea, que las partes de las personas tienen también sus recuerdos. I mean, eso está padre, pero bueno, nunca se explora y nunca se desarrolla. Entonces, vamos a decir que fue un diálogo ahí, nada más como para dejarnos esa pequeña idea, ¿no? Ay, pero bueno, pues, Ana, ¿a ti qué te parece? Creo que justamente en el momento que la criatura va, se enfrenta a Víctor y tiene otra interacción con Elizabeth, la gente, por ejemplo, en Twitter, en Tumblr, mi lado de Twitter y Tumblr, obviamente no tiene la fascinación que tenían con el romance entre Nosferatu y Mia en la película de Nosferatu, que básicamente es este tipo de dark romance. Definitivamente yo incluso no cuento en la película de Frankenstein no cuento esta fascinación que tiene Elizabeth con la criatura como romance en sí. Pero ya lo hablaba yo con Gabriel bueno, lo mencionábamos, sí hay un romanticismo gótico, ¿no? Esta idea de que como Elizabeth está fascinada con la criatura por lo que es, por la criatura que es y porque ella siente que esa inocencia, si recibe el amor de una criatura con ese tipo de inocencia, es un amor puro y ella lo recibe, ¿no? Ahora sí que con todo su corazón, porque al final del día ella nunca ha sido amada, como dijimos al inicio con William, nunca fue amada, fue un arreglo, con Víctor era una obsesión. Entonces el amor de la criatura ella lo ve como un amor puro, no es un romance en sí, pero creo que es muy bonito en su propia forma, ¿no? O tú cómo lo ves, ¿tú crees que sí sea lo que categorizamos en esta época como un romance? No sé si contaría como un romance en el sentido de la palabra que entendemos, pero definitivamente el personaje de Elizabeth creo que a mí me gusta mucho porque ella es capaz de ver la verdad de los demás, de las personas que la rodean, ¿no? Así como hace un rato mencionábamos que ella logra ver la naturaleza, la real naturaleza de Víctor. Me parece que en la criatura ella ve todo lo contrario, ¿no? Ella logra ver la naturaleza de la criatura, así como logra ver a los insectos, ¿no? Así como logra ver a estas otras criaturas, pues que a lo mejor no son las criaturas bonitas del bosque que a todo mundo le gustaría, ¿no? O sea, ella la veo cuidando de un murciélago herido, la veo cuidando de un ratón, la veo cuidando de insectos, ¿no? Y de esta manera ella, así es como ve a la criatura, ¿no? Como uno de estas otras criaturas que horroriza a todos los demás, pero ella es capaz de ver su verdadera naturaleza y ella puede ver esta pureza que hay en la criatura.
esta inocencia que hay en la criatura, esta necesidad que tiene de alguien que le cuide, de alguien que le trate con cariño, ¿no? Entonces, creo que más que un romance como tal, ahí esta, pues, necesidad, ¿no? De cuidar, de maternar, quizás incluso, a todas estas criaturas que son consideradas no amadas, ¿no? Sí, sí, yo también veo esa fascinación. Creo que tienes razón en la parte de maternar, aunque no, tal vez no estoy 100% de acuerdo con eso, pero sí veo donde se puede notar como ese tipo de acercamiento, porque al final del día, como decimos, o sea, cuando Elizabeth conoce a la criatura, es efectivamente se está encontrando como si fuera una infancia, como si fuera un niño, ¿no? Y el segundo encuentro que tiene, definitivamente ella se pone enfrente de la bala, bueno, lo defiende o literalmente le salva la vida, porque probablemente lo sigue viendo como eso, ¿no? Como una criatura que se tiene, una criatura en el aspecto de infancia, en un infante que tiene que salvar. Y luego ya más bien en la cueva, mientras ella está muriendo, es cuando expresa como esta fascinación por la pureza que ve en la criatura, ¿no? Y que ahorita no me acuerdo exactamente qué dice ahí, pero sí habla mucho de cómo que al menos fue amada por un segundo y que por eso al menos valió la pena vivir, ¿no? Y que ya con eso da su vida por bien, por satisfecha en cierta forma, ¿no? Y es muy curioso a mí me parece todo esto porque así como Víctor fue marcado por la mente de su madre cuando su madre, por la muerte de su madre cuando su madre muere dando a luz a su hermano, siento que la criatura también es marcada por la muerte de Elizabeth y ambos vuelven a repetir el ciclo de violencia, ¿no? Así como Víctor empieza el ciclo de violencia contra la humanidad y contra la muerte, por la muerte de su madre, la criatura empieza el ciclo de violencia por la muerte de Elizabeth contra su creador. Y creo que al final del día el ciclo de violencia rima, lo cual me parece muy bonito y muy trágico, porque creo que es hasta el final de la película donde la criatura decide romper ese ciclo, pero en ese momento el dolor, el miedo y la ira se apoderan de él y pues es cuando decide pues torturar a Víctor hasta el fin del mundo, literalmente, ¿no? Entonces, mm, ya saben que a mí no me gusta cuando se refrigeran mujeres. En este caso no es un refrigerar, pero bueno, es una tragedia, o sea, Frankenstein es una tragedia y tenía que pasar. Así que al final del día definitivamente no puede ser mi queja porque es parte de la historia y es parte del análisis. ¿O tú cómo lo sientes, Jimena, todo esto? Híjole, pues tampoco fui fan, pero ahora sí que dentro de las cosas que pueden cambiar de la historia original, creo que es de las pocas que no se pueden cambiar. Al final, la criatura tiene siempre la intención de, como dices, al principio le pedía una persona igual, no le pedía un hombre o una mujer, nunca pidió en específico que fuera mujer, pero digo, al final de cuentas, también, digo, ya conociendo a Elizabeth, yo creo que no le molestaría que hubiera sido alguien como Elizabeth o alguien como el anciano ciego, pero pues de preferencia más joven para que le durara más tiempo. Pero sí me molesta que tuvieran que matar a esta Elizabeth para dar ese man pain o criatura pain, ¿no? Entonces, pero pues ay, es que, como digo, ya es muy difícil que no lo hicieran porque es algo que creo que es parte de la historia original y no pueden cambiar. Sí, y aparte, o sea, al final del día, si lo vemos estrictamente desde que estamos analizando ciclos de violencia masculinos, donde estamos analizando cómo se repiten los traumas de padre, hijo, etc., tienes que poner a los personajes en las mismas situaciones
para que efectivamente reaccionen de formas diferentes. En este caso, obviamente, la criatura, reacciona de forma diferente a su padre, a Frankenstein. Y bueno, reacciona igual y eventualmente reacciona diferente, pero es un proceso y ese proceso es literalmente matarse ambos o estar literalmente deseando la muerte todo el tiempo. Porque es algo que se me hizo muy interesante que no sé si está en el libro, pero básicamente la criatura es inmortal, o sea, se auto regenera y no puede morir. Y eso es otra de las cosas por las que una quiere un acompañante para que sea igual de eterno que él o eterna que él. Y bueno, y cuando no puede eso, pues básicamente la solución para él es atormentar a Víctor hasta el fin de los tiempos y hasta el fin del mundo, o tratar de que Víctor lo mate, pero pues si no puede, pues lo va a seguir torturando psicológicamente, ¿no? Que es ahí nos lleva al principio de la película, que es en el barco. Y, híjole, ya saben, a mí me choca cuando, cuando los hombres horribles tienen redenciones. Al final del día, Víctor no tiene una redención en sí. Lo que me gustó mucho de este final y la razón por la que no lo odié, a pesar de que en papel yo debería haber odiado el final, es porque no es que Víctor se redima, porque yo creo que incluso ante ojos del capitán, Víctor sí termina siendo una persona horrible. Pero creo que sí es válido que la criatura lo perdone, porque al final del día es la forma de romper el ciclo de violencia. O sea, romper el trauma y el odio y la ira y la violencia de su padre es en parte perdonarse a sí mismo por existir. Y por eso creo que el final, cuando le dice Frankenstein le dice a la criatura, vive, o sea, disfruta la vida y si ya la tienes y es eterna, pues vívela, vive la vida. Y creo que a mí me parece eso muy, muy bonito. Y ahí es cuando dije, estoy sintiendo algo en mi corazón. ¿Qué es esto? Y se me salió una lagrimita porque no es acerca de la redención de Víctor. Víctor no puede ser redimido. No es redimido. Pero la criatura encuentra su razón de vivir y se perdona a sí mismo perdonando a su padre. Y eso a mí me pareció bastante bello y complejo y definitivamente un estudio de psicología, pero creo que ahí tenía que terminar la película y eso me pareció muy bien. Y bueno, y al final del día la criatura salva también a los marinos, ¿no? Al barco. Entonces, eso para mí también es como una redención de la criatura hacia la sociedad, que no la necesitaba, no es una redención, más bien es como miren, no soy alguien malo, simplemente soy yo y está en mi naturaleza también ayudar. Y a pesar de que les maté a la mitad de su tripulación. pero bueno, Ana, no sé qué opinas tú de este final. Porque justo este final a mí también me hizo llorar, yo también terminé con una lágrima así en los ojos y es algo que yo platiqué con mi novio en el momento en el que salimos de la sala, porque él me decía, es que no debió haber perdonado a Víctor, no merecía que lo perdonara. Y yo lo que le dije fue, no, pero lo hizo más por él que por Víctor, ¿sabes? O sea, el haber perdonado a Víctor era algo que la criatura necesitaba para sí mismo. Era como demostrarse a sí mismo que es humano, ¿no? Que él no es un monstruo. Entonces, creo que a mí eso fue lo que me hizo llorar. Ay, qué hermoso, ya voy a llorar otra vez. O sea, este acto de perdonar a Víctor al final es esa reivindicación hacia sí mismo, ¿no? O sea, no porque Víctor se mereciera que lo perdonara o que de cierta forma necesitara ser reivindicado, porque claro que no, es totalmente imperdonable su personaje, es insalvable su situación, pero la criatura necesitaba perdonarlo para demostrarse a sí mismo que él es humano, que él no es este monstruo que la gente cree que es, ¿no? Entonces,
Ay, no, a mí también este final me pareció bellísimo, me encantó y sí, definitivamente, además la manera en la que está grabada, la escena total en la pantalla me pareció tan bonita, tan bella, que vaya, para mí fue un final precioso. Completamente de acuerdo. Sí, 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 sí. Es que es eso. O sea, es eso. Tenía que él demostrarse a sí mismo que podía perdonar. No, no era por Víctor. O sea, Víctor, al final, él dice, bueno, pues ya la regué. Ya sufrí. O sea, pues yo creo que en la cabeza de Víctor es como, ya viví mi penitencia, viéndolo de una forma muy católica. Lo único que puedo hacer es decirle a él que viva y morir. O sea, eso es lo mejor que puedo hacer en esta vida y estoy completamente de acuerdo. Lo único que podía hacer era morirse. Y como dices, al final del día es lo que te llega al corazón, lo que... El momento en que sientes más empatía y más emociones es por eso, porque la criatura se perdona, bueno, no se perdona a sí mismo, pero la criatura decide ya no buscar la muerte, sino seguir viviendo. Y creo que eso a mí me parece muy, muy bello. Y bueno, pues Jimena, ¿tú qué dices de este final? Y también creo que no lo hizo por Víctor en ningún momento. También creo que era más bien como soltar ese grudge para poder vivir tu vida. O sea, lo que hizo fue permitirse vivir sin tener siempre ese odio corrompiéndolo por dentro, ¿no? Entonces, ya básicamente fue ok, me voy a olvidar de todo. A lo mejor no es que lo perdone per se, no es que, mira, te perdoné y tienes tu redención. No, no, o sea, nada más es, ya no, ya me voy a olvidar de todo lo malo que pasó, lo voy a superar y pues que te vaya bien, ¿no? Creo que dentro de lo que cabe es algo que la criatura tenía que hacer por sí misma y para sí misma, no por Víctor, porque como creo que estamos muy de acuerdo las tres, Víctor jamás se lo mereció, ni se lo merecerá, pero la criatura sí se merecía esa libertad, para para poder iniciar su vida de alguna otra, pues sí, para reconstruir e iniciar y empezar a construir su propia vida, su propio nuevo camino. Ay, sí, Y completamente de acuerdo. acabó con la mitad del barco, o sea, solamente fueron 6. Digo, no, Sí lo no, no. dicen. Bueno, o Digo, sea, segura que hubieron muchos heridos porque se vieron muchas personas volando, pero en todo momento dicen que solo fueron 6 muertos, entonces, pues, yo voy a decir, ok, pues sí. Me encanta, me encanta que a la criatura sí le justificamos todo, así de, ay, no, fueron 6. amén, amén. Oye, es que no era como que los atacó, o sea, se estaba defendiendo. Bueno, Defendiendo. Exactamente, en todo momento fue en defensa, no sí. fue en ataque. Y por otro lado, a lo mejor a mí me hubiera gustado que lo invitaran a seguir trabajando en el barco, o sea, como que ahí se ve que ocupaban gente, o sea, tenían 6 bajas, ¿no? Entonces, Sí. a lo mejor hubiera sido algo útil, pero pues bueno, o sea, al final de cuentas, pues probablemente no le ofrecieron el puesto o la vacante por razones, Porque y mató 6 personas, Jimena. O sea, digo, a lo mejor, así, ¿y cómo obtuvo el puesto? Es que maté a los 6 anteriores. A lo mejor no son las mejores referencias, ¿no? Pero probablemente sus compañeros, el ambiente laboral no hubiera sido muy cómodo, pero pues no sé, o sea, sí, algo que nunca me ha gustado específicamente de la historia de Frankenstein es que se quede siempre a vivir en el Ártico, como que ¿por qué? Pero bueno, es siempre, igual es parte de la historia, es algo que siempre sucede, entonces pues tenía que suceder y pues lo estaba esperando. sí, 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 sí. Digo, creo que ahí también, digo, aparte de que mató 6 personas, creo que sí incluye esta forma de juzgar, ¿no? De que, ay, mira, es que se ve feo y se ve monstruoso y se ve súper alto e impotente y así. Entonces, no, 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 mejor este cuate no. Entonces, sí creo que la vida para Frankenstein dentro de una sociedad hubiera sido
muy complicada. Entonces, sí entiendo por qué la idea de un final feliz es vivir en el Ártico, porque la sociedad es compleja, por decirlo de alguna forma. No estaban listos para eso. Exacto. Que por cierto, no he hablado, bueno, nada más para mencionarlo, o sea, la criatura está interpretada por Jacob Elordi, que creo que hace un excelente trabajo. Guillermo del Toro dice en entrevistas que lo casteó porque literalmente puede ver en sus ojos la ira y el enojo y todo, pero que al mismo tiempo puede ver la inocencia y la belleza de un alma pura. Y la verdad es que estoy de acuerdo. No soy fan de Jacob Elordi en general, digo, no lo odio ni nada, nada más no me súper encanta. Pero la verdad creo que lo hizo muy bien. Sinceramente creo que es el mejor. Entre él y Mia Goth creo que lo hicieron muy muy bien. Oscar Isaac, o sea, estuvo bien, no me molestó, pero creo que son mejores ellos dos. Y, y la verdad que qué bueno, porque inicialmente iba a ser Andrew Garfield, la criatura. Y la verdad no lo veo para nada en este papel. O sea, ahí es cuando dices, en serio, la diosa del cine es increíble porque realmente Andrew Garfield en este papel no sé si hubiera tenido el mismo peso que Jacob Elordi le dio a la criatura. Entonces, en ese aspecto, 10 de 10 Jacob Elordi, la verdad. Eh, eh, pero, pero bueno, al final del día creo que fue un gran cast en general. Um, y pues sí, o sea, como película creo que funcionó muy bien. De hecho, Lars Mikkelsen también no lo reconocí de inicio hasta que lo oí hablar. Fue cuando dije, ah, es Lars Mikkelsen. Pero bueno. Bueno, rápidamente en el chat nos decía Héctor hace ratito bueno, el personaje de Christoph Waltz se muere porque no había OSHA todavía, seguridad laboral. Literal, había un agujero enorme en el centro del laboratorio. Eso es correcto. Yo no sé la fascinación de los hombres TM de pelearse donde hay agujeros gigantes en el suelo y así, pero bueno, en fin. Y, y bueno, También hablando porque de... no había antibióticos. Quizás unos antibióticos lo hubieran, lo hubieran salvado de su sífilis. Ay, sí, correcto. Sí, podemos culpar a la sífilis de ese arranque no científico de querer que pasara su mente de un cuerpo a otro sin que esa fuera literalmente la investigación que se estaba haciendo, pero en fin. Sí, como Ay, tampoco fue la más brillante que se le pudo haber ocurrido. Y sí se la podemos atribuir a la enfermedad. exacto. Y ya dice Héctor que por eso no se apuntó. ¿No se apuntó? ¿A dónde no te apuntaste? ¿A ver la película? ¿A no ver la película? Porque ya sabemos que Héctor lo llevaron a rastras al cine y no queremos decir su opinión porque le cancelamos la invitación futura aquí al programa. Nadie lo rastros al cine. Pudo no haber ido. Te va a decir que no tenía opción, mi Jimena. Yo... así son, así. ¿Qué opciones había? Ay, bueno, dice que no arrastras, que la quería ver mucho. Bueno, está bien. Ay, pero en fin. Pues bueno, ya realmente ahora sí, ya para cerrar el programa. eh, Mira, está diciendo que te arrastró a ti, Jimena, a ver la película, ¿eh? Yo no sé. De Ahí. hecho, sí, o sea, yo Ah, bueno. no quería ir al cine a verla porque no tenía ganas de ir al cine en general. Y luego, platicando con compañeras del trabajo de que, ay, es que nada más va a ser. Yo pensé que iba a tener, o sea, que iba a tener más tiempo para verla en el cine. La verdad es que no estaba muy enterada de cómo estaba la situación de la película. Yo no sabía que no iba a salir al cine y que decidieron sacarla solamente unos días, porque realmente iba directo a Netflix y que solamente estaba en unos, nada de eso lo sabía yo, ¿no? Entonces, quién sabe cómo estábamos platicando en el trabajo de que, ay, ya va a salir o ya salió Frankenstein, ¿la vas a ir a ver? Y yo, no, pues no tenía pensado verla, pero ¿por qué no? Igual, no sé, si tengo chance, pues la veo, si no, pues no. Y así, así quedó, si no, pues me espero al streaming, al cabo ya no falta tanto. Pero luego me enteré que nada más estaba en ciertos cines y que no sé qué, que ya me platicaron en cuáles estaba aquí en Monterrey y le comenté a Héctor
Y resulta que pues, encontramos boletos súper rápido, sin ningún problema. En uno de los cines que no está particularmente cerca, pero está accesible, está es que está hacia una distancia que no me gusta y está como que muy hacia arriba, de un cerro. Pero pues al final de cuentas el cine estaba bien y todo. Entonces, pues nos fuimos a la aventura. Ah, bueno, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Qué bueno que la pudiste ver, así que ahora sí que con eso pudiste estar aquí en el podcast y la verdad fue un muy buen análisis, creo yo, que tuvimos. Pero bueno, ya ahora sí, ya para cerrar, Ana, ¿algo más que quieras mencionar de la película? ¿Una última reflexión o algo, un detalle que nos haya faltado? Pues no se me ocurre nada que nos haya faltado. Creo que tocamos todos los temas posibles de la película. Nada más añadiría una vez más que me encantó, que para mí este es la culminación de la obra de Guillermo del Toro. Ya se puede jubilar. O sea, creo que con esto, la verdad, sí, creo que para mí se corona y creo que puedo ver además, ¿no? Porque yo veía muchas entrevistas con él en donde él decía que todas sus películas las había hecho pensando siempre en Frankenstein, ¿no? O sea, como que siempre su meta final era Frankenstein. Y creo que sí, o sea, creo que sí tiene razón, porque puedo ver incluso muchos elementos que vemos aquí en la película que ya estaban presentes en sus películas pasadas, ¿no? Desde la forma del agua, en Cronos, ya había muchos de estos pequeños elementos inconexos, pero que ahora ya tomaron como una forma, ya están unidos todos los puntos, ¿no? Que él había estado trabajando en sus películas previas. Entonces, eso también me parece increíble, ¿no? Me habla de una madurez en su trabajo muy consciente además, ¿no? Entonces, híjole, yo la verdad sí estoy muy, muy fascinada con esta película. La vi hace ya pues más de una semana, un par de semanas me parece, y la verdad es que no he podido dejar de pensar en ella y estoy como en Mean Girls, ¿no? Nada más esperando que alguien la saque a relucir para ponerme a hablar de ella, porque no puedo dejar de pensar en esta película, me tocó, ¿no? Me llegó como a un lugar en mi corazón que tenía mucho tiempo que una película no hacía. Sí, completamente de acuerdo. Y es que, digo, hay algo que también no hablamos, por cierto, que es la música. La música a mí también me gustó muchísimo. Creo que es uno de los primeros soundtracks que como que quiero oír aparte de la película. La música es de Alexandre Desplat. Y la verdad, bueno, es casi, bueno, no sé si lo usa Guillermo del Toro en todas sus películas, pero al menos hizo La forma del agua con Guillermo del Toro. Pero bueno, ha estado en varias películas, entre ellas les voy a decir, no sé, Mujercitas, Argo, El discurso del rey, El Gran Hotel Budapest, o La brújula dorada, bueno, Crepúsculo, si les sirve también. Entonces, bueno, es un compositor bastante, bueno, que tiene mucha filmografía en su haber. Y la verdad es que creo que la música de Frankenstein también funciona muy muy bien. A mí me gustó mucho, a mí me llamó mucho la atención el uso de la música. Así que también ese sería para mí el detalle que traigo a relucir así rápidamente antes de cerrar. Pero bueno, Jimena, ¿algo más que quieras comentar? ¿O que te haya faltado decir? Yo creo que de las películas de Frankenstein, se han hecho muchas, reinvenciones, se han hecho muchas, presentaciones de la historia. La verdad es que obviamente no he visto todas, he visto algunas aquí y allá, pero creo que es de las que más me ha gustado. O sea, fuera de Frankie de Monster High, la criatura de Frankenstein del Toro es la película que más me ha gustado. Nice, muy bien, muy bien. Sí, definitivamente podemos decir que tal vez no es la mejor de Guillermo del Toro, a mi opinión, pero sí hace mucho que no nos gustaba tanto. Y bueno, ahora como lo dice Jimena, también de otro tipo de adaptaciones de este mismo personaje.
Tuturu, dice rápidamente Héctor, las de Wes Anderson. Ayer vi La Cosa Fenicia y no podía acordarme de dónde lo conocía. Ya, sí. Sí, también es como compositor de base también de Wes Anderson, pero no vean Wes Anderson, mejor vean Frankenstein. Que bueno, como ya les estaba comentando, Frankenstein la encuentran, pues si todavía la encuentran en algún cine selecto, pues adelante vayan a verla si llega a su ciudad o si ya no llega. De hecho, hoy 3 de noviembre fue la premier de Frankenstein aquí en la Ciudad de México. Pero ya sale en Netflix el 7 de noviembre y definitivamente, como les mencionaba al inicio de este programa, vale muchísimo la pena verla en la mejor calidad que tengan de pantalla, ponerle atención. No porque necesite que le pongan atención para entenderla, pero simplemente es porque es una muy buena película y créanme que la duración se les va a pasar muy rápido. Es una película un poquito larga, dura 150 minutos, casi 2 horas y media. Pero la verdad se pasa muy rápido y está muy, muy, muy interesante y muy buena. Así que ya escucharon lo que opinamos de ella. Así que si la quieren ver, como les digo, estará en Netflix el 7 de noviembre. Y bueno, querido público, con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ana y Jimena, por estar en este podcast. Ana, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Y también si quieren seguir mi visionado de películas, en Letterboxd también estoy. Ahí me encuentran como Ana Escárcega. Muchísimas gracias. Y pues Jimena, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Instagram en Jimena-11 o me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, tanto en el podcast como en Facebook. No me aparezco demasiado en el podcast por cuestiones de horarios, pero cuando tengo oportunidad ahí también me pueden encontrar. Y pues muchas gracias una vez más por la invitación. No, muchísimas gracias por venir. Y pues bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde probablemente voy a estar hablando de Brasil, del GP de Brasil de la Fórmula 1. Estoy hablando de entrevista con el vampiro, pero también estoy hablando de una cosa de Star Wars que ya saben, y pues ya saben, ahí ando en Twitter, ahí síganme, ahí pues estoy poniendo cosas. Y bueno, pues querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como Sofía, Marsalis21 y Héctor, que estuvieron por ahí. También estuvo Jessica, sí es cierto, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Twitch, al menos un ratito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también saludos a Miguel, por cierto, que avisó que hoy o mañana va a haber Frankenstein, entonces no nos iba a escuchar en vivo porque apenas la va a ir a ver. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, que esto que el otro, Leonardo Carvajalino, Pamela y Uriel, quien son parte del Team Diferidos. También, por cierto, gracias a Uriel por estar comentando sobre el podcast de Toy Story, que sí le gustó y que tenía ahí sus opiniones también sobre lo que decimos, que quería ya un spin-off de la vida de Sid para que viéramos el otro lado que decíamos que él no era el villano de Toy Story. Así que muchas gracias por comentar. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas Adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestros Adnibals, Ximena y Miguel, y nuestra Adictia Marce en el Patreon del programa. La próxima semana, querido público, probablemente va a ser un aniversario o va a ser un programa, todavía no sé. Probablemente no va a ser una encuesta, pero tengo que verlo. Así que básicamente pongan atención el jueves en redes. Si se publica una encuesta, ahí les aviso. Si no, pues ya hasta el domingo verán de qué vamos a hablar el próximo lunes aquí en el programa. Va a ser sorpresa. Hasta para mí va a ser sorpresa, al parecer. Así que bueno, muchísimas gracias, querido público. Cuídense mucho.
Espero que se la hayan pasado muy bien y bueno, pues ya empieces a tapar porque ya están llegando los fríos y efectivamente ya también se está enfermando la gente, así que nada, pues cuídense mucho, tápense bien o no se tapen cuando esté el sol, ya saben, el clima está raro, pero ya es frío. Así que bueno, cuídense mucho y que tengan una muy bonita semana. Muchísimas gracias, Ana y Jimena, cuídense mucho, bye bye.